Yo soy Michelle Vadillo y yo soy Lorena Bracho. Bienvenidos a Me salió del alma. Invitados que comparten su alma, su vulnerabilidad y su verdad. Y lo haremos combinando conversación, energía y astrología védica. Para conocer un poco más a fondo del alma de cada persona que se siente aquí con nosotros. Esto es Me salió del alma. Raima Suprani es una caricaturista venezolana de trayectoria reconocida, de voz contundente. Su pluma ha sido espejo y resistencia. Su arte ha tocado fibras profundas en lo social y en lo político, pero hoy no venimos a hablar solo con ella de estos temas. Queremos mirar más allá del trazo y conocer a la mujer que observa el mundo con alma despierta, esa parte humana, espiritual y luminosa que sabemos que Raima tiene y que da vida a cada línea que dibuja. Hoy nos acercamos no solo a su carrera, sino a su corazón, pero más allá de su corazón, yo diría que a su alma, conectarnos con su alma, con su espíritu, porque ella tiene mucho, mucho que decirnos hoy. Raima, bienvenida a Casa Mijares. Oye, muchas gracias por esta invitación, por esta presentación tan hermosa y qué compromiso, pero me gusta que hablemos de alma. Vamos a hablar de alma, pero también, como yo sé que estábamos hablando antes de que encendieran las luces de la cámara, que a veces suceden como que las mejores conversaciones ahí, le estaba preguntando a Raima qué signo, que si sabía qué signo era, su sol, su luna, su ascendente, y durante la conversación que estuvimos aquí, ella empezó a decir que era Tauro, porque yo soy Tauro y porque yo soy Tauro. Y yo calladita aquí, tú sabes, como no vamos a decir, no vamos a interrumpir, pero te voy a decir qué signo eres en la astrología védica, que viene de los Vedas, que es una de las astrologías más antiguas del mundo, que tiene cálculos exactos astronómicos y que por lo tanto, tarán, tu ascendente es Cáncer, tu sol es Aries y tu luna es Géminis. Interesante, ¿eh? Eso no lo sabía. Fíjate, qué bien. Pero lo de Tauro, terco, sí lo sabía. Bueno, los arianos también tienen eso. Tiene su cosa. Sí. Pero fíjate que el análisis que me da acá este app con el que trabajamos en este podcast dice de ti: analítica y curiosa, rápida, que actúa con velocidad, buena memoria, comunicación efectiva y poderosa, sumamente compasiva, o se te activa esa compasión, ese tercer ojo, cuando practicas la compasión, emerges victoriosamente de las situaciones como el ave fénix, el poder de la autosanación, misticismo, autorrealización, creatividad, romper esquemas y estructuras para una transformación a tu manera. Me encanta, me identifico totalmente. Lo de la memoria un poco, me acordé de Dory, la pececita, porque a veces me siento muy Dory, pero me lo disfruto también. Lo demás sí me encantó. Creo que mi vida ha sido una suerte de transformación. De hecho, esta es mi second life y es mi segunda vida y lo siento con un compromiso enorme, pero bien relajado. Creo que cuando te dejan aquí un rato más es porque te necesitan y quizás tu misión todavía falta por culminarla. Entonces en eso estamos. ¿A qué te refieres de la segunda vida? Bueno, yo tuve cáncer y como a mí siempre me han tocado las cosas un poco fáciles, tuve en el 2020, cuando llegó la pandemia, a mí me diagnosticaron con cáncer y entonces yo tuve que entrar en tratamiento, quimioterapia, toda una suerte de un trabajo médico, de enfocarme en mi sanación. Valga decir que las estadísticas son muy altas porque de 10 mujeres, 8 son diagnosticadas. ¿En dónde tuviste el cáncer? En el seno. Bueno, corazón. Sí, en el seno, que ya toca lo femenino, pues es un cáncer muy específico. Mi madre había muerto de cáncer de seno hace muchísimos años y bueno, siempre estaba como ese estigma ahí de la enfermedad conmigo, con mi hermana. Y bueno, ocurrió y fue entrar en el túnel y salir, que es una transformación realmente muy profunda, muy poderosa, porque
te activa toda una reestructuración vital de lo que es realmente importante y que no. Entonces uno entra en el túnel y sale otra persona, porque es un trabajo de base, de raíz. Y bueno, y la vida te pide quizás una escala como Mario Bros, ir evaluando tus mundos, ir entendiendo que la vida te necesita en ciertos ámbitos y en otros no. Entonces puedes soltar. Tú sabes que, perdón, cuando te dije corazón, ese es el chakra del corazón. Entonces son todas, esas enfermedades tienen un condimento que está bastante relacionado a la sensación emocional. Entonces ahí uno analiza amor, desamor, apego, desapego, tristeza, felicidad, todo lo que envuelve el toroide del... Y eso es parte de la reestructuración, porque te das cuenta que te enfermaste quizás por ciertos temas emocionales y cómo no repetir y cómo cambiar esa estructura, esa geografía de tus emociones, de la toxicidad, de los excesos, de cómo, bueno, lo que yo digo, la enfermedad se convierte en la cura. Es decir, tu transformación viene porque te das cuenta como un espejo de que realmente tu valor lo tienes que poner en otro lado. Pero esa noche oscura del alma pasó con eso o tal vez tuviste otro momento en donde dijiste hay cosas más valiosas, hay cosas más importantes. ¿Fue eso lo que te determinó que tuvieras ese punto de vista o antes ya habías pasado por otra situación también que a lo mejor te hubiese hecho replantearte muchas cosas? Yo creo que he tenido varias, pero varias vidas. Fue la que más me transformó. No, una vida muy de guerrera, muy de la periodista, muy de querer como salvar el mundo, pero con esa energía guerrera de lo masculino, que es una energía donde necesitas mucha energía. O sea, necesitas entrar en batalla. Bueno, de hecho, mi trabajo en el diario en Venezuela fue un trabajo de batalla, de primera fila, de lo que llamamos guerra. Y el periodismo se volvió un poco eso, ¿no? Entonces, wow, es agotador. No, fue un tiempo de mi vida, pero ya estoy realmente en otras cosas, buscando otras simbologías en mi vida. Claro, se me identifica con la periodista, la guerrera, la que hizo caricaturas políticas, que también es parte de mí. Claro. Bueno, tengo varias dentro de mí. Menos mal que todas trabajan para mí, pero es un sindicato complicadísimo. Y aquí vamos, buscando más. Mi formación siempre fue muy intelectual. Yo pensaba que la intelectualidad era la meca, era lo que había que desarrollar. Todo pasaba por mi cabeza, por mi mente, por mi cerebro, y yo leía constantemente, bueno, intelectuales. Yo estudié en colegios donde nuestros padres eran todos profesores universitarios, la universidad me marcó mucho, todo eso hasta que yo llegué a un punto que dije, yo veía personas intelectuales muy brillantes, pero infelices. Y dije, es que realmente la búsqueda de lo que yo quiero no va por la intelectualidad, y ahí tuve que hacer un stop. Quizás ahí fue un nuevo empezar, es decir, quiero pensar menos y quiero sentir más. Correcto. Quiero ser más holística, quiero darme otras oportunidades, pero siempre mi vida ha estado llena de poder convivir con muchos mundos sin identificarme con ninguno en 100%. Es decir, no me gusta pertenecer a ningún grupo, a ningún club, pero poder ir a todos y observar las diferencias, eso me encanta. Y poder coexistir en la diversidad. Me parece que eso me da un crecimiento enorme. Y el tema de trabajar con presión, ¿no? Porque tuviste esa cualquier cantidad de años trabajando bajo presión de que tienes que sacar esto y tienes que hacerlo. Y yo me pregunto, o sea, ¿cómo hace una persona para poder inspirarse o para poder
sacar algo de calidad, que tenga valor, que sea entendible, a veces en tiempo récord. ¿Cómo jugó en ti a lo mejor esa presión? ¿Cómo te lo quieres tomar ahora? Porque estuve leyendo en tu carta que eres una persona, y no sé si será cierto o no, pero que se conecta muy bien con seres de otra dimensión espiritual, con seres de otra dimensión y con animales. Totalmente. Eso siempre ha estado ahí en mi vida. Yo puedo llegar a un sitio y sentir cosas, sentir personas, sentir energías, llamo yo. Energías, y me ha pasado en ciudades, me ha pasado en viajes, me ha pasado hasta en hoteles que digo, mira, cámbiame de habitación porque aquí no puedo estar. O sea, porque yo soy una persona paz, yo soy persona altamente sensible. Eso yo no lo sabía, porque eso es una connotación muy nueva. En la época que yo nací, había que ocultar eso porque si no te mandaban para el manicomio. Entonces era mejor ser más normal, como que alguien que, yo me acuerdo, yo veía a los perros callejeros en Venezuela y yo sufría horriblemente, tenía la patica rota y caminaba por la calle y eso para mí de niña era un horror, yo no quería verlo, yo quería adoptar ese perrito y sanarlo y hacer un centro de perros callejeros. Sí. Y bueno, es una sensibilidad que viene con el paquete. ¿Y cuando creas tienes esa conexión? Cuando creo, tengo un poder, que es mi conexión con la fuente mayor. Ningún artista realmente puede crear si no tiene una conexión con la fuente. ¿Y realmente qué somos? Nosotros somos traductores de la fuente. Nosotros no creamos nada. Nosotros lo que somos es traductores de una inteligencia superior, de un canal. Cuando tú que eres diseñadora, cuando tú ves el universo, y es lo que a mí me constata que existe un algoritmo y una inteligencia mayor, llámalo Dios, llámalo, bueno, cada religión tiene sus maneras diversas. Yo no me he vuelto, yo dejé de ser, a mí me educaron como católica, pero la institución siempre ha tenido muchas cosas muy humanas de problemas que han hecho, como por ejemplo el tema de los pederastía, abusos de niños, etc. Y eso ha marcado también un malestar. Pero lo supremo, lo que está más allá, lo que es la creación, cuando te das cuenta del diseño universal, de lo que es cada especie, de lo que son los elementos, el agua, el fuego, el mismo planeta, más el universo. Dices, bueno, pero es que aquí esto es un acto de creación. Aquí hay algo que tiene ese orden. Exacto. Entonces, esto no vino de la nada, ni de una explosión. Esto vino realmente de una co-creación de alto nivel. Y todo lo que creamos nosotros, todo lo que diseñamos, todo lo que hacemos es una réplica de esta creación. Absolutamente. Cuando te das cuenta que hay carros que se parecen a unos insectos, o todo ya está hecho, no hay que hacer nada, sino traducir. Y es muy bonito como lo planteas, porque todo es uno, todo viene de la unicidad. Y lastimosamente las religiones, a pesar de que tienen todos los mismos principios, fragmentan. Los hombres que conducen las religiones están buscando las diferencias entre ellos en vez de... Bueno, y la religión también ha hecho algo muy terrible, que es fragmentar los géneros. Y tú dices, pero si yo voy a ser mujer, como me dice la Iglesia Católica, o soy una santa vinculada a una excesiva santidad que casi que estoy neutralizada para no ser nada, o soy prostituta, o soy tonta, pero si no quiero ser nada de eso, quiero realmente tener una actividad más compleja en la vida. Y bueno, ahí quizás yo he sido muy ecléctica en crear mi propia forma de espiritualidad, más allá de la religión, sino creer más en cómo fusionar los géneros en energía masculina, energía femenina, saber que todos tenemos parte de eso, que hay un espíritu, que todos somos uno,
En realidad, cuando yo te hago algo a ti de una connotación mala, pues me lo estoy haciendo a mí misma, Claro, porque total. es un circuito de conexiones, el universo. Claro. Y cuando uno entiende eso, uno se da cuenta de que, bueno, necesitamos crear conciencia y también promoverla, porque es muy fácil destruir. Destruir es un acto estridente, que suena, los medios de comunicación todos lo publican y varias veces, pero construir es un acto de silencio, es un acto que De se da observación. callado, el interno, educar, crear, construir. Además necesitas mucho tiempo para que se vea lo que es la educación y lo que uno puede transmitir a nivel de valores o construir, sí. En cambio que en un segundo tú puedes destruir cosas que tardaron miles de años en hacerse. Entonces, tener conciencia plena de eso sí es un compromiso enorme con el mundo. Bueno, tú sabes que en la cosmología védica hay una deidad llamada Shiva y esa deidad tiene un nombre porque es mitad energía femenina y mitad energía masculina. De hecho, allá le llaman la madre, o sea, no es Dios masculino, sino la madre, la iglesia, la gran benefactora, la gran protectora, que también de eso queremos hablar porque salió en tu carta, la madre divina. Y no sé en quién crees tú, pero salió la Virgen del Carmen, salió la Virgen de Coromoto, y si nos vamos a India, salió Lakshmi. Y le salió Arcángel Daniel. Ajá, entonces Es la tú misma tienes a simbología. alguien con quien te conectes que sea con esa energía femenina. ¿Quién? Bueno, yo me conecto mucho con la Virgen, porque la Virgen es un espejo de luz y es muy poderosa. En sus dimensiones, pues me encanta que cada pueblo o cada gente tenga sus dimensiones de cariño. La Coromoto es la nuestra por Venezuela y uno la siente como con un poder enorme. La Virgen del Valle, tenemos como que toda esa estructura de mar del espejo de agua, ¿no? Que nos transforma, porque igual el agua es una forma de limpieza, ¿no? Y es maravillosa. Pero sí, en algún momento de mi vida yo me reconcilié mucho con mi parte femenina. Cuando yo nací, en esa época no habían exámenes para saber si el bebé era, que no fue hace tanto tampoco, pero la tecnología ha avanzado mucho. Entonces yo o sea, mi familia quería un varón. Y porque mi hermano, el segundo, yo soy la tercera, mi hermano es especial, es neurodiverso. Entonces fue así como, sobre todo por el tema de mi padre, ¿no? Como nació varón, pero, hubo como una falla. El número 1 era una hembra. Sí, mi hermana mayor. Entonces venía yo, pero ya después de 7 años, fue así como que... Y estaban esperando un varón. Entonces, bueno, yo tenía nombre de varón, tenía ropa de varón, todo esperando de varón. Y en la clínica nace hembra. O sea, ahí empezó mi transformación con el mundo. Fue como poner a esta niña en mitad del desastre, porque ya había un tema de malestar de un matrimonio que de hecho mis padres se divorciaron al año. Y a mí me pusieron la pacifista. O sea, imagínate. Eso es un cuento que yo cuento mucho porque es una energía iniciática que quizás te marca mucho. Estoy sorprendida. Y bueno, mi tía tuvo que correr a buscar ropa, a buscar, a poner unos zarcillos. Ya había un condicionamiento. Sí, Sí, claro, energético y además... una serie de pactos. Absoluto. ¿Qué sentiste? Entonces, claro, mi energía masculina inicialmente fue mucha, o sea, una carga como que tal. Y después me tocó, con el tiempo, pues reconciliarme con mi energía femenina para poder retomar tu equilibrar los identidad, mundos. ¿no? Y exacto, yo como mujer, que me encanta ser mujer, sentirme como mujer, y bueno, y reconciliarme con qué tipo de mujer quiero ser, porque eso también nos ha tocado a todas. Y bueno, este cuento, conseguirle nombre a la niña.
¿cómo la vamos a llamar? Porque a mí me iban a llamar Ignacio, Ernesto. Ignacio por San Ignacio de Loyola, que mi madre es súper católica, y Ernesto por el Che Guevara, porque en esa época mi padre, come candela, estaba metido en cosas, bueno, en toda la izquierda venezolana, Claro, y bueno, gracias a Dios que nací niña y no me pusieron el Che por ningún lado. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Y bueno, mi nombre es Raima, que mucha gente cree que es un apodo, es mi nombre y es un nombre árabe que significa compasión. Y yo me enteré de eso muchos años después, precisamente por una francesa periodista de Charlie Hebdo, que origen árabe, me dijo lo que significaba, y yo no lo sabía. Te voy a interrumpir porque me encanta que en la onda de la conversación que tú misma has planteado, cada reto tiene su antídoto en él, pero uno no está al tanto de reconocerlo, sino en el tiempo, ¿no? Entonces se había generado esa situación con los pactos, acuerdos y todo lo que predeterminaron antes de que tú De que yo naciera. te dieran a luz, pero el ponerte el nombre ya había un antídoto a todas esas energías. O sea, compasión ante tus padres, ante las circunstancias. Interesante, ¿no? Sí, yo creo que el universo se encarga de equilibrarnos la vida para poder seguir adelante, ¿no? Solo si lo observas y lo entiendes, porque ¿cuánto tiempo te tomó saber el significado del nombre? Me tomó muchos años y yo tenía mucha vergüenza de decir mi nombre porque era muy raro y la gente me preguntaba y yo tampoco sabía qué decir. O sea, yo no me llamaba Carolina ni Alejandra y yo decía, bueno, yo era muy tímida además. Una niña muy retraída, de mucho observar, pero de poco hablar. Y por eso dibujaba. O sea, mi primer elemento de expresión fue el dibujo, porque yo no tenía la capacidad de comunicarme. Por eso estudié comunicación también, para ampliar mis posibilidades comunicativas, porque ya hacía falta también darle como un vuelco más importante. Pero tenías una capacidad de comunicación innata desde siempre, ¿no? Solamente que no era apreciada en el contexto del verbo, pero... Claro, pero yo lo quería. Claro. Yo lo quería y me costó mucho, lo logré y fue interesante porque una vez que yo aprendo a hablar, me llega la dictadura a silenciarnos. Y eso fue algo que me dejó impresionada. Y dije, bueno, me tengo que ir porque a mí no me calla nadie. Claro. Interesante, ¿no? La relación también habla con la madre, el padre. Hay como mucha información ahí, pero información de otras vidas. Tal vez que tú puedas estar sintiendo. Mi madre fue un apoyo enorme para mí con el tema creativo. Ella entendió mi potencial desde que yo estuve muy pequeña, porque bueno, yo rayaba las paredes, yo hacía cosas y ella me apoyó siempre. Y me apoyó mucho mi hipersensibilidad. Mi mamá, o sea, me ponía música clásica para yo despertarme, agarraba una plumita y entonces me empezaba a hacer así para yo despertarme. Y yo a veces digo, mamá, pero ¿cómo tú me puedes hacer esto? Porque ahora, ¿qué hago yo? ¿No? O sea, busco parejas que tengan esa sensibilidad porque, imagínate, y es muy difícil. Es como un hiperconsentimiento. Quizás ella se sentía muy culpable de haberme traído en una circunstancia difícil. Absolutamente. Mis padres se divorciaron y bueno, eso fue una peleadera, como eran esos divorcios de esa época, muy terrible, y lo digo porque las personas que se divorcian, y yo sé que es un momento muy difícil, pero piensen en los hijos, o sea, no los usen. Piensen realmente lo que están haciendo, porque ahí hay muchas emociones buenas y malas como reprimidas y los hijos están en el medio, ¿no? Entonces uno está como que, wow. Aquí estamos tres hijas de divorciados, De hogares completamente disfuncionales. Sí, y también yo lo entiendo porque quizás el momento
que vivieron nuestros padres fue muy difícil. Sin duda. O sea, los padres, todos los intelectuales de esa época estaban totalmente Romantizados locos. con la izquierda. ¿Por qué? Porque tenían una hiperexigencia como profesionales y quizás no habían aprendido el entorno de familia, cómo manejarlo, sino que tenían que ser los dadores de lo material. Y las mujeres, las madres, no podían estudiar, tenían que estar metidas en la casa. No es una situación fácil para una mujer que quiere desarrollarse en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, eso era una fórmula que no iba a poder prosperar. Sí, no había una conciencia real de la importancia de los roles. Y ahí había un cambio ya de rol. Ya se estaba pidiendo que había que unificar un poco esas medidas. Yo cuando veo la generación del 28, ves la foto, todos ellos preciosos, con sus boinas, universitarios, y las mujeres Puro varón. no había. Sí, sí. Y una mujer que iba a la universidad era muy raro. Entonces, bueno, no les tocó fácil. Y a esta generación nuestra, pues, tuvimos que adaptarnos a que, bueno, esos roles estaban muy predeterminados. Y polarizados. El padre era Sí. así, papá, el fuerte o el profesional y tal. La madre era la dulce, la que estaba en casa, la que te daba el abrazo. Entonces, todo eso estigmatizó mucho lo masculino y lo separó de lo femenino. Cuando realmente, ¿qué importa? Que tú querías que tu padre te abrazara, no que te viera así como con aquella distancia, ¿no? Pero no estaba permitido lo masculino. Para nosotros es súper importante hablar como de la niñez, como de las raíces, porque hay partes de la psicología que resuelven el presente para ir al futuro. Pero yo conversaba el otro día que es también muy importante, sí, hablar del presente, pero también de ese árbol, de esas raíces, ¿no? Que en edades de 0 a 7 años es determinante. Entonces nosotros en astrología védica siempre preguntamos a la persona y le decimos que tome una respiración profunda y que vea qué número le viene del 1 al 12. Déjame probar. 4. Y si recuerdas algo de esa edad, alguna etapa de transición a los 4 años. Sí recuerdo cosas como unos flash. O sea, tengo imágenes así como muy de flash de mi vida familiar. Quizá esta idea del padre ausente, porque mi padre se divorció y se divorció de nosotros también, como hijos. Entonces fue así como yo llegué y dije, ay, ¿qué pasó? O sea, que eso fue una etapa para ti, como dice acá, temas de transición importantes que ocurrieron entre el 1 y 12 años. Porque claro, de hecho, este cuento y muy al estilo Mafalda, porque mi mamá me compraba los cuadernillos de Mafalda y ella para mí fue muy importante, una maestra del dibujo y de decir, esta niña es inteligente, piensa, tiene sarcasmo, fue una escuela. Agudeza mental. Y yo quería un perro desde pequeña. Y entonces, mamá quiere un perro, mamá, pero mi mamá tenía, o sea, ella sola, éramos 3, mi hermano especial, o sea, no era fácil la situación, más un perro, que tú sabes Claro. que te viene Otro hijo. otro hijo y tienes que limpiar y tal, no, bueno. Entonces un día yo llegué al colegio y le dije, mamá, tendría yo como 7 años. Mis amiguitos en el colegio o tienen un perro o tienen papá. Yo no tengo ninguna de las dos, por supuesto, la manipuladora máxima del mundo. Al día siguiente tenía el perro porque obviamente fue así como la puñalada. Y desde ese momento, pues... ¿Qué edad tenías cuando hiciste? Como 7 años. ¿Y tuviste la conciencia en adelante del poder de tu palabra? Yo creo que sí.
claro, eso se hizo por manipular. O sea, yo le di la vuelta a ver por dónde le iba a Pero entrar. estás viendo todos los 360 grados del poder de la palabra, ¿no? O sea, seguiste en la búsqueda de la palabra, pero ya ahí fue un milestone, ¿no? Sí, eso fue touché. Dije, bueno, aquí hay que ver y fue grandioso porque fue una relación, claro, con estos seres que te dan un amor incondicional como son los Verdaderamente perros. incondicional. O sea, los perros vienen a una misión de vida que es darte amor. Todo lo Y que amor, bonito. amor, amor, más amor, más amor. Y tú dices, ¿cuánto, no? Y después se van, como que cuando terminan su misión, se van y no tienen ningún apego, que es otra de las cosas que me han enseñado mis perros. Así como que, bueno, chica, pero tú deja la lloradera, termíname de llevar a dormir porque ya yo terminé aquí mi cosa. Y yo tengo otras cosas que hacer. ¿Qué piensas tú energéticamente que aportó a ti ese perrito? Bueno, aportó mucho porque fue como estar a cargo de un ser vivo y de hecho yo siempre se lo recomiendo a mis amigas que tienen hijos, cómprale un perro porque es una relación que es cuidar al animal, sentirte como responsable, que tienes que poner agua, en esas pequeñas cosas que es un aprendizaje de vida para el futuro, más el amor que te dan en los juegos. Fue increíble y yo digo, mis etapas también las puedo vivir en mis etapas de perro, porque siempre he tenido uno tras otro y me han acompañado en todas mis Qué belleza. vidas, ¿no? ¿Sabes que estoy pensando en esa onda del poder de la palabra, que en ese momento aprendiste a usar la culpa como instrumento, en otros momentos de tu vida la justicia como instrumento, pero todo alrededor de la palabra? Cuando, La palabra que no tenía, pero la usaba A través de en la un momento expresión. específico. claro, por eso fue la exploración del poder de la palabra. Cuando te conectas con alguien que vas a dibujar, supongo que una encomienda a tiempo tiene un proceso más de integración del individuo, pero cuando tienes un trabajo de eso que es más Sí, en vivo. Ujú. Cuéntanos de ese proceso, esa conexión. Bueno, es interesante porque eso es una experiencia, lo que se vive es la experiencia, y la experiencia íntima. Porque cuando yo estoy aquí, te voy a dibujar, y tú estás ahí dándome la oportunidad de que yo te dibuje, nos miramos, nos conectamos. Yo trato de buscar conversación para hablar cosas con las personas que conecte sus vidas. Que estás sintiendo de paso, ¿no? Sí, todo tiene que ver con lo sensorial y con el alma, porque me gusta buscar alma en mis dibujos. Siento que estamos en un momento donde el sistema, bueno, vivimos aquí en los Estados Unidos y es un sistema muy fuerte con el tema de la desconexión. La gente entra y necesita entrar en el sistema, Claro. pero trata de entrar sin perder tu ser, tu alma, tu conexión. Entonces yo digo, todo lo que hagamos por generar alma y generar conexión va a ser bueno, porque lo necesitamos. Y lo único que nos va a diferenciar entre la inteligencia artificial, no ahora, porque eso está empezando, pero eso va a llegar un momento en que no vamos a diferenciar qué es inteligencia artificial, qué es un video tuyo hablando o qué no. Solamente por el alma nos vamos a poder identificar. Entonces necesitamos estar claros en que el alma hay que nutrirla y que existe. No puede ser que tú entras en un ascensor y das los buenos días y nadie te dice, nadie te contesta. Aquí en Miami hay algo que sucede, no sé qué, pero Es cultural. Yo creo que en todos los Estados Unidos. Es cultural. o Es sea, cultural. hay como una cosa como que yo vengo con mi perro en la calle y viene una persona acá y yo digo, o sea, los perros se saludan, o se repelen o se aman, juegan, que uno está con las correas así. No, y uno se quiere ir, ¿no? Se huelen los traseros. Exacto, Y dicen, qué además. cosa más íntima. Claro. Y los dueños
de los perros ni se ven las Los sombras. dueños se sienten incómodos. Incómodos Además, porque la interacción. porque están Exactamente. interactuando y además de eso no quieren estar presentes. Es como que todos se tiene que hacer rápido, se quieren ir. Es como, no le dan ese Hay chance. un malestar con la Óyeme, a conexión entrar en humana. una conversación. Y o eso sea, es gravísimo. Es Es gravísimo. Pero, Entonces- pero debo acotar que Estados Unidos es un país bastante grande Sí. y a veces la generalización aliena a los que sí lo hacen. Bueno, ¿no? Sí, claro. Porque No, hay gente que está muy conectada. y según las regiones, porque toda la parte del sur, Mm. la conexión que ellos tienen humana y con la naturaleza es importante. Es enorme, sí. Florida tiene como es una península, tiene como mucho de muchos lugares, ¿no? Que todavía no consiguen como una identidad. Entonces están así como que en esa búsqueda Sí, propia, porque ¿no? esto es un territorio de paz. Correcto. Todavía le falta mucho arraigo. Correcto. Pero en el noreste, que es más establecido, ese tema de las buenas costumbres se siente más. A ver, es como para entender que es que estamos en un lugar de Estados Unidos Sí. en que. Y además multicultural, Multicultural. inmenso, con Sí, millones hay y millones también de un habitantes. tema que es el valor del dinero. Cuando tú llegas aquí a Miami, el señor dinero es una potencia muy grande. Es decir, te lo ponen así, ¡pam! Este es digamos, el tótem de oro que tú tienes que adorar. Y la gente dice, ok, ¿qué hago? Pues me tengo que meter en una línea del tener, porque lo que yo pueda demostrar que tengo es lo que me va a dar un valor de lo que soy. Y eso es un gran error. Bueno, porque es muy tú no masculino eres también. lo que vale tu carro. Pero es que eso es la misma desconexión con el corazón. Pero en Venezuela, esa misma persona, por ejemplo, trabajaba el tener y trabajaba el ser. Aquí se va olvidando el ser porque hay como una desvalorización, como que yo llegué débil, yo no valgo nada. Pero parte de uno. Es por uno. Claro, parte de Y el sistema te va dando todo un... va moldeando, ¿no? Sí, entonces eso sí me parece que tenemos que hacer cosas que nutran el ser. Y en ese proceso se pierde el disfrute. Que aquí es parte de tu llamado también. El llamado es ahora a disfrutar, o sea, tú como persona de una manera consciente, a darte como el permiso, el espacio de entender que estás en otro momento de tu vida. Inclusive te cortaste el pelo, o sea, un cambio de look completo también, lo solías usar un poco más largo y eso indica también como quiero algo diferente. Sí, de hecho me pasó cuando, bueno, yo perdí el cabello por el tratamiento y después, que era muy cómico porque yo botaba pelo por toda la casa y yo decía, me la paso quejándome de que el perro bota pelo, ahora yo soy la que boto pelo más. Bueno, todos estos temas que los recopilaré en algún momento en un libro que quiero hacer sobre humor y cáncer. Bueno, el tema es que yo salgo del proceso, salgo del túnel y es un florecimiento, porque realmente es un proceso donde tú mueres y vuelves a nacer. Es el ciclo de la vida. Total. Primavera, otoño, invierno, todo es cambio. Y empiezo yo a florecer, a tener pelo, a tener pestañas, y yo decido volver a esa persona que yo dejé en la entrada del túnel. Digo, bueno, me voy a dejar el pelo igual como estaba en ese momento, porque necesito hacer match con ella y reencontrarme para saber quién soy. De hecho, hubo un momento en que yo me encontré con Mauricio Donelli. Mauricio es un muy querido amigo y Mauricio es un maestro muy elevado del alma. Y yo le digo, Mauricio, necesito que nos veamos porque yo estaba en ese momento, no tenía pelo, no tenía cejas, estaba en un momento donde yo me veía en el espejo y no sabía quién era. Digo, necesito que me hagas unas fotos porque yo quiero verme, necesito saber, encontrarme en esta historia. Bueno, nos vimos y realmente lo que la vida me estaba diciendo era,
júntate con Mauricio porque lo necesitas. Y fue bellísimo. Bueno, después yo salí de mi tratamiento, la primavera, llegó el florecimiento, el pelo, la vida, las ganas, todo. Y volví a tener el cabello como lo tenía, porque dije, me voy a encontrar con ella. Nos encontramos, nos despedimos, y yo dije, ¿sabes qué? Ya yo no soy... Necesito el pelo corto, porque además hay todo un proceso de las melenas de las mujeres, de nuestras melenas. Dije, ¿cuánto le he dedicado a mi cabello? O sea, horas de horas. Y me encanta, pero al mismo tiempo ya perdí el miedo. Yo puedo estar sin pelo, o sea, puedo tener mi cara en cero. Y dije, en este momento de mi vida quiero la comodidad. Empecé a hacer mucho ejercicio por un tema de salud, porque nunca en mi vida había estado en gimnasio. Era como un sitio para mí como... estéril. Sí, yo no me veía como ahí. Y bueno, ahora es un tema de salud que necesito como de otro tipo de conciencia. Y te hago una pregunta. ¿Quedó testimonio de esas fotos que buscaste a Mauricio para que hiciera? Sí. Y si las ves hoy, ¿qué puedes...? No las he visto. ¡Ay, qué interesante! No las he visto. Las tiene Mauricio y quiero que él las tenga ahí porque no... ¿No estás lista todavía? Quiero que sea en el momento que la voz me diga que las quiero buscar. Que las saque. ¿Qué representan para ti? Quiero entender. O sea, hiciste una cápsula en el tiempo con la foto, pero... La foto no era lo importante. Lo importante era el puente con Mauricio. ¿Pero eso lo sabes ahorita? Sí. Pero y yo veía a Mauricio, yo en ese momento estaba, claro, muy bloqueada. Yo siempre digo que yo nunca consumí droga hasta que llegó la quimioterapia. Y eso es LSD, o sea, es duro. Y me bloqueé mucho a nivel creativo, porque te bloqueas, porque bueno, son medicamentos, también vino el COVID, fueron unas situaciones muy, muy duras. Y después salir a mi vida, que es la vida creativa, tuve que volver a conectar con la fuente. Pero estaba bloqueado mi chakra corona. Lo tuve que desconectar, tuve que hacer todo un trabajo de ejercicio con una persona que me ayudó mucho con sonidos celestiales y sonidos sonidos. Sí, vibraciones. Vibraciones, y logré abrirlo. Me encanta. Y de ahí en adelante fue increíble. Y yo le dije a Mauricio, en algún momento vamos a volar juntos. Yo todavía estoy pichoncita aquí porque la vida me puso a crecer, a tener una escuela tan enorme de vida con ese proceso, que de otra manera, pues bueno, la enfermedad fue la cura. Pero Raima, o sea, para conectarte a ese nivel, meditas, respiras, o sea, ¿qué haces para...? Bueno, fíjate, volvamos al tema de la intelectualidad. Yo me formo como intelectual, cabeza, pensamiento, todo. Yo vengo de una familia muy chamánica, porque mi familia materna era, todas las respuestas son mágico-religiosas. Es decir, yo de bebé me monté en una plataforma en un apartamento que teníamos en San Bernardino, que estaba pegado al Ávila y tenía un techo así. Bueno, la bebé se perdió y apareció ahí a las 2 horas. La respuesta de mi familia, la niña vuela. Entonces llegó un momento en que, claro, imagínate los superpoderes que me estaban dando. No solamente pacifista, compasiva, sino vuela. Yo dije, yo no puedo con esto. O sea, yo necesito una base de un mundo que me dé respuestas coherentes. Ustedes a su chamanismo. Y ahí entré en un proceso de psicoanálisis freudiano, estrictamente freudiano, porque yo dije, necesito una cosa que me estructure, y estuve muchos años, muchos.
Bueno, pero freudiano, qué interesante porque el realismo mágico y lo onírico. Pero era interesante porque dentro de ese proceso psicoanalítico freudiano, yo hacía cosas, yo cerraba los ciclos con cosas chamánicas. ¿Cómo qué? Como decirte, el duelo de mi madre murió, yo tenía 15 años, pero fue muy, muy profundo, ¿no? Y yo hice todo un trabajo psicoanalítico con eso, pero no lo lograba cerrar. O sea, había una herida, un llanto, una cosa ahí. Y me acuerdo que me conseguí con un muy querido amigo que murió también, Ramón Pasquier. Ramón, yo lo quise mucho y me dice, chama, tú tienes que ir a donde fulana, que ella te va a ayudar. Y yo, bueno, dame que voy. Porque eso fue una semana que yo no lloraba, y tú me hablabas y yo lloraba. O sea, era una cosa imparable y yo decía, pero yo no puedo andar así por la vida. Bueno, fui para casa de esta señora y ella me hizo o sea, empezamos a meditar y yo me fui como una visualización y me fui y me encontré con mi madre. Bajé unas escaleras y la vi y bueno, hice un cierre increíble. Y yo salí de ahí. Eso con 15 años. No, mucho después, ya de adulta. Sí, de los 15 ya, yo digo que de los 15 a los 20, bueno, ya a mí me salvó fue la universidad. ¿Quién fungió del rol materno? ¿Tu hermana? Mi hermana, sí, mi hermana fue... ¿Cuánto tiempo de diferencia? 9. 9, claro. Sí. Bueno, y mi hermana es una madre y ella está estructurada como mamá. Ella es mamá con sus amigas, con sus hijos, con los hijos de su marido, Bueno, con y nosotros. le tocó. Le tocó, eso fue lo que la reestructuró. O sea, ella fue formateada así y ella lo disfruta. Pero sí, le tocó a ella encargarse de eso. Y bueno, ahí yo me di cuenta, yo dije, pero qué increíble que yo hago un trabajo. Yo me sentía muy mal porque me sentía como que le montaba cacho a mi psicoanalista freudiana estricta Con lo mágico. con lo mágico y decía, no le puedo contar esto porque Pero imagínate, o sea, se va a volver loca. Me Y encanta. así tuve muchos cierres. Tienes que hacer un libro de Lo esto. hacía. Y conocí a Jodorowsky, empecé a leer la psicomagia y dije, pero qué, claro, esto es, o sea, tú haces un ejercicio psicomágico y cómo te ayuda, ¿no? Absolutamente, tienes otra cosmovisión. Después, cuando me diagnosticaron, yo cerré psicoanálisis. Dije, ya esto para mí, cerrado. O sea, ya La yo, mente vuelve a mi cambiar. mente no me está ayudando. Y además empecé a entender una mente muy potente, porque de muchos años de construcción creativa y entrenamiento, o sea, una mente de olimpiada. Sí, sí. Y dije, la tengo en contra. Esta mente me está diciendo puras cosas malas, negativas, ¿qué te va a pasar? Desconectaste. Y dije, necesito ayuda, porque yo no voy a sobrevivir a mi tratamiento con esta mente. Si sigo así, no. Ahí conocí la meditación. Y fue cuando dije, esto es una maravilla. O sea, La medicina. la medicina para bajarle volumen a esta loca, Sí. que me vuelve loca. Sí. Y bueno, empecé a entender qué era la meditación, cómo se hacía, a trabajar con varios maestros que me ayudaron en el proceso. Es demasiado interesante esto porque tú sabes que en tu luna tienes una deidad que es Shiva, que es el dios que destruye las cosas para que venga una transformación. Y esa es tu luna, esa es tu mente, esas son tus emociones. A través del dolor te has transformado. Shiva es un asceta, es un renunciante, es un yogi. Él vive todo el tiempo meditando y esa es tu luna. Por eso te preguntaba lo de la meditación, porque ese es tu mejor remedio, meditar. Y de Shiva, de las lágrimas que él derramó, y por eso es que me llamó la atención cuando dijiste que llorabas y llorabas y llorabas, sobre todo con ese episodio con tu mamá, porque sale aquí bien marcado eso, y asegurarte de nuevo si realmente cerraste ese episodio, si realmente se cerró, porque salió acá, porque Shiva es eso, es la lágrima que él derramó
cuando su amada Sati se inmoló en un fuego sagrado, se quitó la vida porque su padre, un rey, no lo dejaba que estuvieran juntos. Y esas lágrimas que él derramó cayeron en la tierra y nació la Rudraksha, que es el collar que te estamos hoy regalando, obsequiando, porque es tu semilla. Oh, qué lindo. O sea, es la semilla que te protege y que te conecta con la divinidad en tus momentos de meditación. Esto viene de India, está sumergido Muchas gracias. en el río Kaveri, que por cierto, Lore, es el río del chakra corazón. Wow, Entonces, esa semilla es tu semilla. qué bello. Oye, Pero además que vienes trabajando el chakra familiarmente. Porque tu mamá, ¿de qué falleció? de cáncer de seno, igual que yo. Sí. O sea, ahí hay un tema. Bueno, qué lindo. Lo voy a poner. Por favor. Sabes que todos esos temas, energéticamente hablando, se liberan cuando uno los identifica, ¿no? Cuando realmente Sí. entra en tu awareness toda esta información. Y tú sabes que fue muy interesante porque como me diagnosticaron la misma enfermedad de mi madre, ella murió, yo estaba adolescente y yo me sentí muy mal, estábamos peleadas porque adolescente, niña, mujer y mujer, eso había sido como un... Ley de la vida. Sí, es que es normal. Y claro, mi madre muere, no me dio chance de despedirme a conciencia. Y cuando me diagnostican, yo entro al hospital con los pies de mi madre, lo cual no fue bueno porque mi madre murió. Y fue como que, bueno, ese día, la primera vez que fui al hospital, yo agarré toda la muerte y me la traje para la casa así. La bicha estaba sentada así en mi casa, como que estoy instaladísima, o sea, la mente. Tú ya sabes para dónde vas, no sé qué. Bueno, yo tuve que hacer un trabajo para entender que primero no eran los pasos de mi madre, eran los míos. Segundo, te me vas porque no es tu momento. Claro. Mi momento es el que yo voy a vivir con mi propia experiencia de esto que va a ocurrir. Y pasar por ahí me hizo tener una empatía enorme con mi madre, de lo que ella estaba viviendo en el momento que yo era una adolescente. O sea, eso me ayudó mucho a reconciliarme con ella. ¿Qué edad tenía tu mamá cuando falleció? Muy joven, tenía 53 años. Y en referencia a tu diagnóstico, ¿estaban similares en edad? Bueno, mi diagnóstico fue... Ya había pasado, pero sí fue claro. un tiempo de tensión. Yo quería pasar los 53 años. Ahora tengo 57. Claro. Y yo quería pasarlo. Estaba por ahí. Estaba ahí. cercana en edad. Sí, O sea, estaba ahí. qué interesante, ¿no? Y había miedo, porque era como un estigma, como que, bueno, nosotras, y lo hablé con mi hermana en algún momento. Y también en constelación familiar hay lo que se llama lealtad. Iba a decir eso. Sí, hay muchas lealtades. También pactos. Son que los pactos no adquiridos que realmente digamos que te llevan a hacer cosas por eso. Esa limpieza también la he tenido que trabajar mucho porque había muchos pactos heredados de una situación de nacimiento, de mi propia vida, de lo que soy bueno, o no y soy. más lo que uno arrastra, ¿no? Me encanta este color. A mí Ay, también. bueno, Transformación. Transformación. El color de la transformación. El espacio del no tiempo es una esfera en el que pasado, presente y futuro coexisten. Es diferente. Es circular. Son concéntricos. Es cíclico. Sí, sí. Y esa información me gustaría que la tomaras en consideración porque tú puedes llegar a la energía de tu mamá cuando tú quieras. Sí, eso lo he estado experimentando en algunos momentos y ha sido muy hermoso. También con el tema de familia, de la energía. O sea, todo me constata que somos energía y esas energías se conectan, se tocan, son parte de nosotros también, de nuestra historia. Igual mi padre murió ya hace algunos años y todo ese silencio
que hubo todo ese daño de alguna manera. ¿Lo perdonaste? Ausencia. Sí, lo tuve que perdonar y fue un trabajo también enorme y muy sanador, porque hace falta. O sea, tienes que activar la compasión y darte cuenta de que todos libramos nuestras batallas, todos tenemos una batalla que estamos con nuestras pocas o muchas herramientas, que eso también en la vida diaria hay que entender, porque a veces nos tropezamos o pensamos que el otro, o sea, cada quien está en su nivel de conciencia, Correcto. poco, mucho, tratando de hacer las Claro, Lo cosas. mejor posible. Es un trabajo compasivo de uno comprender que ellos no necesariamente tuvieron las herramientas o el entendimiento que Claro. puede tener uno como individuo. Fíjate que me recuerda algo, porque cuando yo llegaba a casa de mi abuela paterna, mi padre él se incomodaba y entonces él agarraba el periódico El Universal y se lo ponía así. Yo era una niña, pero ¿qué hice yo? Aparecía en el periódico. Claro. Fíjate cómo todo se conecta. Claro, claro. Esto me tardó muchos años entender. En unir O los sea, puntos. muchos años de psicoanálisis. Pero increíble cómo nos movemos hacia Sí. unos, o sea, es como un barco que va y el viento lo vas llevando Pero gracias a las todo conexiones está de vida que te van dando. Entonces, cuando tienes una segunda vida, como la tengo yo, te preguntas, ok, ¿y ahora hacia dónde vamos? ¿Qué quiere el cosmos, el universo de mí? ¿Hacia dónde va? Y bueno, como toda mi línea es una experimentación gráfica de dibujo, yo he estado pues tocando temas diversos que tienen que ver con el crecimiento de nuestras almas, de nuestra vida, tratando de entender todos estos canales nuevos que estamos hablando. También hay un cambio energético, hay un cambio de mundo. Sí. Después del COVID para acá, hay mucha gente buscando nuevas alternativas, aunque el mundo diga lo contrario y se publique más locura o más o menos conciencia. Estamos en la era de Acuario. Exacto, hay una nueva era de Acuario y yo sí creo que hay mucha gente buscando, y Miami además tiene una particularidad, que yo no sé por qué, pero esta es una ciudad enorme, hay mucha gente buscando energía. El agua, y por eso hay esos rayos también enormes que caen aquí, que son unos destellos. Hay mucha energía. Y bueno, eso cambió a nivel mundial y cambió para mí la energía. La energía que yo usaba antes era una energía muy hormonal. Visceral. Sí, más primitiva. Ahora, bueno, y ese Tauro enchufado con esa energía es muy fuerte. Que ahora lo Y veo, Géminis, ahora como te un- veo como más un toro ariana, loco para que que sepan. está- ¿Viste? Ahora la veo Y más la ariana. luna geminiana, Sí, sí, que sí, es la sí. dualidad también, Sí, sí, sí. las dos caras. Sí, entonces sí estoy en otra cosa y estoy buscando, de hecho, también me siento rara porque después de ser un Tauro con todas las de la ley, me siento con una energía más calma. Pasa que ese Tauro vas La a tener estoy que quitarte la disfrutando chaqueta, mucho. blindarla Sí, ahí, blindarla. honrarla por lo que fue. y Sí, en eso estoy. eso va con el cambio del cabello, todo, ¿no? Todo. En eso estoy. Y buscando nuevas alternativas energéticas que también tienen que ver con, bueno, con este tema de la menopausia, que es otro tema tabú que ninguna mujeres hablan. Todo es callado. Que ahorita me dijo, no, que esta edad. Y yo digo, pero si tú y yo tenemos la misma edad. Sí, pero es lo que somos. Quizá hablar de eso debería ser algo más Normal. permitido. Pero yo siento que hoy en día nosotras todas como estandarte de sentirse cómoda en quien uno es, Claro. estos temas comienzan a ser súper fluidos, Parte, ¿no? sí, eso es lo ideal. Ujú. Y estamos muchas en eso. Sí, sí. Sí, de hecho hay unos apps, hay unas señoras que yo sigo colombianas de Bogotá, de estas bogotanas que entonces ellas se reúnen a hablar y son comiquísimas
me muero de la risa de las cosas que dicen. Y entonces, en lo femenino sí hay una búsqueda energética de nuevas alternativas energéticas para esta nueva etapa de vida que estamos viviendo todos. Bueno, porque son las herramientas que necesitamos hoy en día. Sí. Estabas hablando de las herramientas que da la educación académica y reforzaste el tema del manejo de la mente, el comprender la mente, y nos fuimos desconectando del corazón, ¿no? Y en el ciclo de vida de nuestras mamás, que es interesante, nuestras mamás lucharon por tener un espacio en las universidades, en las conversaciones, en el control de su reproducción. Nosotros fuimos la generación que vino de esas mamás, entonces ya veníamos con una energía marciana. Sí. Queríamos todas ser, ¿sabes? Romper esquemas, digamos, ¿no? Y ahora nos toca, cuando tenemos rol maternos, que no hace falta tener un hijo para tenerlo, ¿sabes? Es el rol de cuidado, que te empiezas a reconciliar con el hogar, el cocinar, porque todos estos temas de salud presentan esos retos, ¿no? Sí. Del descansar, el merecimiento, vulnerabilidad. Toda esa parte femenina me encanta. Entonces es como... y la vida te enseña mucho. Fíjate que yo cuando vivía aquí en Miami Shore, tenía una amiga muy holística que vivía aquí, ella se la pasaba caminando y abrazando árboles. Y yo la veía y decía, ay, María, otra vez con sus cosas y tal. Bueno, ella me ayudó mucho en algunas cosas, pero yo la veía así como, bueno, ella está en su canal. Después de la pandemia me di cuenta, la que realmente estaba en el canal que era María. Sí, sí. Hay que entrar en su canal. Sí, totalmente. Sí, sí. Y ella me dijo, cuando yo llegué aquí, yo te veo con hijos. Y yo dije, ya estás loca. Imposible. Imposible porque yo nunca quise tener hijos. O sea, era una decisión realmente y nunca me vi con niños. Ahora tengo uno. Entonces... mi esposa tiene un hijo que tiene 10 años y que se llama Ignacio. Ay, no. Bueno. Si tú querías y ha sido más señales, no puede ser. Sí. Y yo, pero por eso te digo, yo no me lo puedo creer. Y ese niño me ha enseñado a mí, porque ha sacado mi niña interna. Como yo le digo, yo no soy, ella es tu mamá, porque él estaba con el rollo de que 2 mamás. Le dije, no, tu mamá es ella. Yo soy ayudante de San Nicolás, porque a mí me gusta es el bochinche, claro, y conectarme como una niña más y hacemos cosas y ha sido un maestro además de algo que yo necesitaba mucho, que era, o sea, tener un niño en casa. No, él, por ejemplo, viene y me deja unos muñequitos ahí, no, porque quiero que te acompañen mientras yo estoy trabajando, y se va. Y yo digo, bueno, pero ¿qué más puedo pedir yo en la vida? Sí. O sea, es algo que es un amor que te va rodando, te va que te tejiendo magia. Llena. Y eso llegó. Bueno, es el amor incondicional ese que estábamos hablando de las mascotas, que yo tenía entendido que también tenías un gato que se llama Osho. Bueno, tuve a Osho en Venezuela. Ajá. Y yo nunca había tenido gatos, pero yo tenía a Lucy, mi perra, una perra callejera, que yo me la traje, pero Lucy era una mente, o sea, esa perra. Ahorita estaba yo dando vueltas por Miami Shore y estaba aquí en la fuente, porque yo la paseaba y ella se metía en la fuente esta que está aquí y se bañaba y no sé qué, y yo la dejaba. Y dije, bueno, me van a poner una multa en algún momento, pero es más, estoy pensando, porque tengo las cenizas de Lucy en casa, y dije, tengo que hacer algo con esto. Y yo dije, como que la voy a poner aquí. Porque me gusta, eso fue su felicidad. O en el portal, tú sabes que el portal es un portal energético de sí, verdad, ¿no? Total. De hecho, yo iba mucho aquí donde está la colina, que hay como, ¿sabes? En el bosquecito. Sí, claro. Ahí hay una tumba indígena. Sin duda. Y hay es un una carga. santuario de O sea, ahí pájaros, uno sí. se recarga Sí, bellísimo. Y bueno, todo este tema energético,
siempre he tenido, bueno, ella entró, yo vivía en una calle cerrada y ella era muy libre, ella vino de la calle y me traía todos los días, yo abría la puerta de mi casa, tenía cosas que ella se robaba de las otras casas y me las dejaba ahí. Me dejaba Prenditas. cholas de playa, raquetas, todo lo que ella se robaba. Y un día, bueno, la adopté y de hecho me la traje. Pero ella entró y entró así como un montecillo que había ahí en la Trinidad y salió con ese gatico en la boca. Ay, Y yo dije, ¿qué es esto? Bueno, el gatico bebé. te trajo la ofrenda. Lo gracias. metí en un cuarto y ahí entendí lo que era gato encerrado porque lo metí en un cuarto y el gato empezó a crecer y al final yo le iba a conseguir una casa y se quedó en la casa. Pero yo tenía unos schnauzer, tenía 2, aparte de Lucy. O sea, 3 perros y un gato. Y entonces ellos querían conocer al gato porque ya... Claro. Y yo dije, bueno, lo tengo que sacar en algún momento. Lo saqué y se hicieron súper amigos. Ya después 8 desapareció y yo antes de irme de esa casa pinté un mural de 8 en todo el jardín enorme, un 8 así gigante y lo dejé. Eso fue porque lo enterré ahí en el jardín cuando murió. Y con ese tema de la trascendencia, ¿cómo te llevas? ¿Cómo lo ves? O con el tema de la fe, que a veces también es difícil conceptualizar la fe. Sí, bueno, la fe, le tengo mucho miedo a la fe naif. Esta fe, hay que tener fe, no, ya va, la fe es acción. La fe es hacer todos los días algo que te constate que el camino es el que queremos. Porque fe así de fe no sirve. Pero ahí entra tu parte intelectual. Es posible, pero la fe empieza por ti. Sin duda. Por creer en ti y conectarte con la fuente que te genera esa energía de existir, de ser, de vivir, de... Pero fe también es confianza, ¿sabes? Es mantener el proceso, la aunque no vibración veas alta. los resultados. Exacto. Esa energía se llama dulce rendición. Es bellísimo y es como la cosecha. Cuando tú cosechas, no cosechas para ti. Tú siembras un árbol y la sombra la vas a disfrutar otro, no tú. Pero tú tienes la fe de que esa acción que estás haciendo es maravillosa y te hace sentir bien. Entonces, claro, ¿dónde poner la fe en ciertas cosas? Pero cuando tienes una enfermedad, cuando Exacto. tienes... La fe es un impulsor, es un motor. Es un trabajo diario. Y yo creo que la gente que tiene fe vive mejor. Bueno, es muy bonito porque también es interesante entender que las tribulaciones las tenemos todos. Todos. Y el trabajo de la fe es precisamente mantener la vibración. Hay unos días que estará más baja, otros días estará Y alta. esa vibración es lo que te ayuda. Pero uno lo incorpora, a sobrevivir. claro, y no puedes entender la luz si no has transitado por la oscuridad. Por ejemplo, hay una caricatura que mi última exposición que hice se llamó Tiempo Real. Fue una exposición muy rara porque fue de crecimiento personal, con humor. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, la gente estaba como que, bueno, ella hace cosas, pero yo la conocía como política, pero ahora está haciendo otras cosas. Y me gustó mucho porque fue como decir, bueno, el dibujo puede llegar en este ámbito psicológico, holístico, emocional y humor, que además es una buena mezcla. La gente lo disfrutó mucho en la sala y hay una caricatura donde hay una pareja abrazada en el abismo, porque está el abismo y está la pareja en el aire. Y dice algo así como, hay algo que nos sostiene, pero no sabemos qué. Y es así. Es decir, yo he estado en la situación de que estás en el alero del abismo y la propuesta es no saltar, pero dar el paso. Y entonces es eso, pues como Dar el Indiana paso, Jones, accionar. cuando das el paso, se abre
pero lo tienes que dar. Claro. Lo tienes que dar. Tienes que confiar. Sí, sí, sí. Y cuando confías es cuando se abre el portal. Pero si no confías no lo vas a lograr. Entonces es la llave Claro. que abre el portal. Y para salir de Venezuela, ¿cómo tuviste que trabajar esa fe? Porque creo que fue diferente la circunstancia, ¿no? A creer que aquí, ¿cómo manejaste ese tema? Bueno, yo creo que la llave de la libertad me ayudó mucho. Yo sabía que sin libertad no podía trabajar y además me iba a sentir mal. Vi el proceso que venía. Yo no podía, después de aprender a hablar, callarme, porque eso sí me iba a enfermar. Y decidirme para poder seguir apoyando desde una plataforma mejor, con libertad, porque si no es como el oxígeno. Claro. No iba a poder. Claro. Interesante. O sea, el otro día Julio Bebione hablaba de esa palabra Miami, que en lo personal a mí me ha transformado mucho. He trabajado mi espiritualidad más que nunca y yo creo que si yo no hubiese salido de Venezuela, yo nunca hubiese podido conocer esa parte mía. Y yo creo que también eso mismo está pasando contigo. Y es interesante la palabra Miami, es mi a mí. O sea, verse uno. Nos ha hecho vernos a nosotros y replantearnos algo completamente diferente a lo que éramos. Eso es una fuerza enorme y es una gratitud a mi gente que me dice, ¿por qué Miami? ¿Qué haces tú allá? Y yo le digo, es que yo me siento aquí bien, o sea, yo estoy en la Miami que quiero, porque hay muchas. Tú puedes manejarte en la ciudad como quieras. En cualquier ciudad. O sea, en cualquier territorio. Y bueno, me pasa, esto es como un desierto. Yo a veces decía que esto era Crónicas Marcianas, pero el desierto también te ayuda en la introspección, porque no tienes más. Tienes que ir a ti. Ir adentro. Y las energías son muy potentes en esta ciudad. Por ejemplo, donde yo vivo, que es más hacia el sur, están las siembras, están los Everglades, hay mucha fauna. Y la tierra fértil ahí. Y ahí hay una memoria indígena enorme. Hay una fuerza, una energía indígena increíble y ellos quieren ser reconocidos. Ellos quieren que se les dé. De hecho, yo empecé a hacer un trabajo de ilustración de ellos, porque los he sentido. Y es hermoso porque eso es como un paraíso, y era su paraíso. Qué chévere, sería interesante que buscaras cuál es la... o sea, He empezado a investigar un poco también sobre eso. Bueno, la historia, que es algo que también aquí, Miami no solo está relacionado con los mafiosos y los narcotraficantes, o sea, aquí han pasado cosas que realmente vale la pena, ¿no? Sí. Aquí la etnia que estaba en el portal eran los tequesta. Y eso es algo que está... Y los No, eso está Okeechobee ahí, también por la ahí. energía está ahí. Sí. Tú dices, ¿por qué esto es tan maravilloso? Sí. Cuando yo me mudé de aquí, me costó mucho. Me costó mucho el cambio, porque esto es como un Sobre todo útero. la Esto montaña. bueno, no digo de Miami Shores. Ah, ok. de Miami Shores. Pero tienes tu encanto donde estás. Sí, no, pero yo me mudé de aquí porque ya cuando me diagnosticaron me fui al Doral. Y el Doral fue como un encierro, claro, vino con... Pero el Doral, la energía es muy diferente. Sí. Porque a nivel geográfico, la naturaleza es poca en el Claro. Doral y bueno, es más industrial. Sí, Sí, exactamente. más- sí. Claramente. Entonces, bueno, pero ahora estoy en otro lado de la ciudad que tiene mucha energía y mucha, sobre todo naturaleza, porque la conexión creativa tiene que ir de la mano con los elementos. Absolutamente. Si Lo no que tú tienes estás mar, hablando, claro. Tienes que tener, pues, una ciudad de mar. Claro. O sea, estamos aquí porque nuestra relación con el mar es un escucha. El mar es una relación. Tú vas al mar y es increíble, te metes al agua y sales, te alineaste todos los chakras sin hacer nada. Pero fíjate, Purificación. tú bien lo dijiste, el Everglades tiene esa condición de agua. Y Sí. realmente todos estamos sobre agua. Todos estamos sobre Sí. agua. De hecho, aquí Distintos uno cuerpos de siente agua. que hay otra vibración, Sí. diferente a la que teníamos allá, que era un valle. Sin duda. Caracas, El pues, elemento era otro otro, elemento, claro. como la montaña, Claro. como protagonista. Y
Y quizás los elementos aquí que, bueno, allá la fauna era muy amigable. El valle, los pajaritos, la cosa. Aquí hay unos depredadores serios. Sí, sí, Hay que sí. tener cuidado. Hay que saber correr. Hay que saber correr en zigzag con los cocodrilos. Mira, Raima, y como para dar ¿qué intención tiene la Raima que ha acumulado y que ha identificado todas estas experiencias y energías y patrones y pactos cuál es la Raima de hoy? O sea, ¿hacia dónde va? ¿Qué le inspira? Bueno, no la tengo definida. Realmente me he tomado como la libertad de dejarla fluir. Qué bien. Porque sí sé lo que ya no soy y ya lo he dejado. A veces tengo, como ese traje de Tauro que lo tengo que terminar de colgar y no volverlo a usar. Pero como uno siempre va a lo que conoce, a veces pasa. Pero es una Raima que es curiosa por entender el nuevo canal en que coexiste, por aprender lo holístico o energético de la nueva vida que vivo y que necesita su conexión, digamos, creativa con el universo para seguir creando, porque la creación es mi vida. Realmente es mi pasión y lo que me hace sentir que yo estoy aquí para eso. La alquimia la uso mucho en la cocina. ¿Te gusta Me cocinar? encanta porque es el proceso creativo más parecido a lo que hago. Y me encanta sobre todo cocinar con lo que hay en la nevera, que tú no sabes lo que hay, entonces es como un proceso creativo de los elementos que tiene. Es transformador y es rico, pero no todos los días. Y bueno, aprender, decir, bueno, esto ¿para qué sirve? ¿Para qué estoy? ¿Cuáles son las conexiones de vida? Aprender de los maestros que me han ayudado también a estar aquí donde estoy, a poder dominar la mente, equilibrar lo intelectual de lo psicológico, de lo emocional y de lo energético. ¿Cuál es mi nuevo 2.0? ¿Hacia dónde voy? No sé, yo sé que el universo se va a encargar de darme esa guía. Pero lo que vemos es que estás como súper abierta a recibir. Sí. O sea, no estás para nada cerrada, estás como, ok, lo que venga en este momento, estoy preparada, estoy aquí, estoy lista. Es que todo llega como en su momento. Sí, y yo no era así, yo era muy trancada, no te creas. Eso sí era aquí Tauro. sale. Ahí sí sale el Tauro. Sí, quizás muy temerosa, pero eso se fumó y... Bueno, ¿qué más retos te tiene que poner la vida para que te rindas, no? Mucho aprendizaje y gratitud. Aprender de la gratitud, que es la llave no solo de la emigración, sino también del ser humano, de agradecer lo que tienes, la vida, el amanecer. Yo decía, a mí me tocó, por ejemplo, como me tocó COVID con la quimioterapia, y yo me iba al hospital sola, porque no podía acompañarme nadie. Y yo iba por la autopista, esa autopista que estaba al lado del aeropuerto, y a esa hora había cola. Entonces yo veía a las otras personas, yo iba para mi quimio y los demás iban para sus trabajos. Y yo los veía que estaban amargados, con una cara, en algunos casos. Y yo decía, yo mataría por cambiarte este viaje y yo me iría para tu trabajo feliz. Y yo dije, esto me cambió la vida. Es como entender realmente, primero, la importancia de la salud como prioridad, porque Claro. cuando puedes tener 1000 problemas, Ay, sí. pero cuando no tienes salud, tienes uno que lo tienes que resolver Claro. y te tienes que enfocar. Y bueno, eso te da otra jerarquía de vida y es lo que yo ahorita, en lo que yo trabajo. Sí quiero hacer proyectos que colaboren con ese nivel de conciencia, esa forma elevada de lo que estamos buscando todos en este momento. Tienes unos ingredientes Wow, eso nos encantaría. de lujo. O sea, Nos encantaría. todo lo conversado hoy, cuando lo escuches otra vez, tienes unos ingredientes ahí Buenísimos. para hacer unos libros
de cualquiera de esos temas que... Yo creo que esos temas son muy graficables, con humor. Y fíjate que me pasó, yo estuve el mes pasado en Italia, mis abuelos eran italianos, bueno, 3/4 partes de mis abuelos italianos. Y yo tenía como, bueno, a mí me encanta Italia de vacaciones, pero yo tenía pensado, cuando me fui de Venezuela, dije, bueno, quizás Italia pueda ser una posibilidad para mí, aunque no hay nadie allá. Tengo mi pasaporte, porque estaba muy perseguida. En ese momento había un embajador en Venezuela que era nefasto, tuvo muchos problemas con las mujeres en la embajada. Y yo fui a hablar con él, porque era el que me tocaba en ese momento. Le dije, bueno, yo estoy perseguida, ¿ustedes creen que pueden hacer algo por mí? O si a mí me meten presa, ayudarme como ciudadana italiana. O sea, él me miró y me dijo, es que usted no es italiana. Y yo le dije, ¿cómo? Yo soy italiana, tengo mi pasaporte. Me dijo, no, usted es italiana de segunda. Y me lanzó ese, y eso fue para mí como, yo dije, bueno, Mussolini vive, esto no puede ser que me está pasando. Y claro, fue como una desilusión por una persona. Exacto, me desilusioné del país. Del país. Y ahí fue cuando me vine para acá, y fue como que, bueno, aquí me recibieron. Yo pedí una visa O, hice todo mi proceso, después Green Card y después la nacionalidad, y fue todo como que queremos que estés aquí. Y entonces, pero tenía como mi espina con Italia porque mi familia es italiana, ¿no? Y entonces el mes pasado fui a Italia y fui a los 2 pueblos que me faltaban conocer de mis abuelos. Pero tuve que hacer un trabajo para no llegar con esta carga negativa, sumada a la nostalgia de mis ancestros que no pudieron regresar a sus pueblos, sino que murieron en Venezuela. ¿Ese sentimiento estaba presente en ti? Sí, y no quería llevármelo. Tuve que hacer un trabajo de ancestros para irme yo, o sea, con mi maletica yo, y fue bellísimo porque fue llegar a un pueblo, bueno, a los 2 pueblos. En el primero, que es Marina di Camerota, un pueblo del sur de pescadores que está cerca de Sorrento, mis abuelas eran de ahí, y yo llegué a ese pueblo, había una tormenta de lluvia, y yo manejando en ese Fiat para llegar. Bueno, cuando llegué y entré al pueblo, después de un montón de montañas, porque el sur de Italia es muy escalabrado, túneles y cosas, llegué al pueblo así en la costa y se despejó y salió un arco iris, el sol. Yo dije, no me puedo creer este recibimiento increíble. Hice todo mi ritual, me mojé los pies en el mar. Llegué a la plaza del pueblo, había un Simón Bolívar con un agradecimiento a Venezuela por el puente entre sus 2 comunidades. Increíble, una belleza. Después salí, me fui, y cuando estoy saliendo del pueblo vienen 2 golondrinas y empiezan a volar así delante de mí como, ¿qué es esto? No, qué belleza. O sea, como los delfines cuando se pegan en los barcos, así. Bueno, eso fue para mí, yo dije, no, esta gente está celebrando que, claro, esta es la única de la nueva generación que está viniendo al pueblo. La descendencia. Sí. Y después me fui a Nápoles, que mi abuelo materno era napolitano y no pudo regresar nunca a Nápoles, y su sueño era ese. Y llegué, bueno, me quedé un día porque ya me tenía que regresar. Cuando me quedé en un hotel cerca del aeropuerto para poderme ir fácil, porque Nápoles es un poquito complicada. Entonces me voy en la mañana, desayuno, agarramos el carro, teníamos que entregar el carro alquilado y nos perdemos. Y yo digo, pero ¿cómo si el aeropuerto lo tenemos aquí al lado? Bueno, llegamos a un sitio con la autopista, estaba arriba y nosotros abajo, sin saber para dónde coger. Me dio hasta miedo porque uno tiene el síndrome de Venezuela, que te pueden atracar, lo que sea. Los 2 teléfonos GPS, el GPS del carro, y yo,
Fue como que O relaja, sea, suéltate, fluye. bueno, fue así que yo paré el carro y dije, abuelo, déjame ir. Yo me tengo que ir, yo no me puedo quedar en Nápoles. Bueno, paré ese carro así, volví y empezaron los GPS. Hicimos una vuelta así, agarramos la autopista y llegamos al aeropuerto. Fue así como que nos soltó y dije, bueno, el tipo está demasiado emocionado. Mira, me encanta. Qué belleza. Y fue un viaje muy bello, muy de... Realmente yo necesitaba sincronizar mis emociones y darle a eso una identificación de vida. Y esos mensajes que estamos cerrando, hay tanto de esa información para ti. Mucha. Tanto de, o sea, si tú puedes destilar esa información. Lo que pasa es que yo antes no la veía y yo tenía miedo. Ahora yo más bien pido que me manden los códigos porque necesito entenderlo. Pero yo creo que tú siempre la viste. Lo que pasa es que no estabas lista como para validarla. Eso, porque eso Puedo estar de acuerdo, sí. Claro. Eso con la familia italiana, eso fue como, los reconozco, los honro, los cierro, vine yo en representación de esta generación. Total, en el fondo uno sabe. Increíble, o sea, eso me llenó, me dio así como... Y te quitaste como una mochila también pesada. Sí, muy pesada, porque el tema europeo es fuerte. Sí. Entonces fue lindo como soltar, dejar fluir y reconocer y agradecer. Sí, Porque estamos aquí, porque hemos tenido otras evoluciones, otras personas que... El saber que están ahí, que vienes de ahí, pero que tú tienes tu libre albedrío y tu historia es otra. Para cerrar, el elemento de agua está súper presente. ¿Qué animal está asociado a su carta? ¿Eso lo tienes a mano? Bueno, tú sabes que Shiva, por lo menos que es su luna, él tiene un animal de poder que es un toro. Bueno, ahí está el toro. Un toro o una vaca, y esa vaca o toro en la cosmología védica se llama Nandi. Y generalmente, según la historia de ellos, cuando ellos van a pedir algo, un deseo o algo que quieren, ellos primero pasan por Nandi, por el toro, le susurran al oído derecho o al izquierdo en otras tradiciones o linajes, le piden el deseo y además le piden permiso para que él les pueda abrir las puertas a Shiva, que es esta deidad regente de tu luna. Okay. Entonces, ese toro es el vehículo de él. Ahí tienes otra interpretación para tu toro. Bueno, eso está muy lindo. Me gusta mucho. Sí, yo le tengo mucho amor al toro, de verdad, que quizás por su nobleza. Sí, y bueno, aunque dices que eres Tauro, te había comentado que eres Géminis aquí, y me llama la atención porque hay un río que se llama Yamuna en India, y Yamuna habla también de hermanos gemelos o de relación especial con alguien que es como tu soul, como tu alma gemela, una relación muy profunda con alguien, no sé si es una hermana o un hermano, pero que hay como ese, o tal vez... no sé si lo sabes, que tu mamá haya tenido un hijo, alguna pérdida, algún hermano gemelo. Algo por ahí puede haber habido con Géminis, con Yamuna. Eso lo tengo que descubrir. Sí, es que hay muchas cosas que uno tiene en su árbol genealógico que uno es el encargado como también de ir limpiando un poco. Realmente si trabajamos con la información que existe, había la identidad de este hermano, o sea, de este varón que ellos estaban esperando. Claro, entonces, esa es una entidad que existió. Una energía que para ellos existió. En la cabeza de todos ellos. Claro, ¿no? sí, totalmente. De hecho, a mí me encanta mi hermano, por ejemplo, que es especial y es un maestro de vida increíble. O sea, tener al lado una persona pura en tu haber tan pura es un privilegio. Es una magia. Sí. Cuando uno lo acepta. ¿no? Sí. Y cuando uno se da cuenta que él está ahí para enseñarte. Sí. Yo digo que él es como el corroncho de la pecera. Está todo el día limpiando energía. Sí. Es un mago de
de las cosas. Me encanta esa. Voy a tomar. De hecho, ese es otro libro que Ese es otro en libro. algún momento hay que hacer. Raima, ha sido un placer. Súper placer. Me quedo con el corazón lleno. Bueno, yo también agradecida de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio tan diferente, con unos temas que son tan importantes de reconocer, de hablar y de conectar. Y estamos todos aprendiendo aquí de esta forma holística, de este 2.0 Sí. de la Second Life. Es un Totalmente. intercambio. Y que no es posible si personas como tú no se abren, no muestran ese lado vulnerable y no se sientan aquí a contar su historia y más. O sea, esto no hubiese sido posible que los que nos están viendo hayan tenido otra percepción de la Raima que conocemos del Universal, de Caracas, ¿no? De toda esa historia pasada. Sí, es importante. Yo creo que es como que necesitas, a veces yo hablo mucho con amigas que están pasando por algún proceso de cáncer o de enfermedad. No es lo mismo que tú hables desde haberlo vivido o que hables desde la teoría. Entonces, cuando la vida te pone a vivir cosas, tienes que, quizás, esa es la proyección, que puedas dar esa historia, contar esa historia desde los cimientos reales para que la enseñanza se pueda compartir, Claro, se pueda vivir. Bueno, y parte de ese principio que estábamos hablando de que ya hay validación. Sí. Obviamente Desde quien está escuchando la información ya sabe que viene validada por ti. Sí, eso, bueno, yo lo agradezco mucho y de hecho cuando yo también pasé por ahí busqué amigas que habían estado pasando ese proceso y bueno, de hecho mi hermana ahora está viviendo otro proceso de quimio que es increíble. Me tocó a mí, o sea, le tocó a mi mamá, me tocó a mí y ahora mi hermana mayor está en eso. Entonces, bueno, no sé, quizás es la escuela que la vida te pone para que cambies, Creo para que que tienes puedas mucha información. Transformación a través y del te dolor. transformes. No, Y no te victimices. bueno, Porque no tienden a queremos ser caer. Frida Kahlo, pero Frida Kahlo no hubiera existido sin ese poder de la transformación del dolor. Total. Y le tocó a ella, pero cada quien tiene sus esferas y sus formas de... Absolutamente. En realidad, en gratitud de tener grandes maestros en la vida y a veces el maestro que te enseña puede ser hasta esa persona que no soportas, esa persona que tiene como todo lo negativo y que si no te confrontas con eso, no puedes encontrar en ti lo que estás buscando. Bueno, ahorita te toca a ti ser el maestro. Bueno, esas son unas grandes palabras. Realmente ahí, no sé, me siento un poquito... Creo que la alquimia de toda esa información que tienes en ti, más los distintos roles que te ha tocado dentro de ese trío de mujeres de tu casa, creo que tienes bastantes herramientas. Hay mucho material. Sí me Hay gustaría que eso se transforme y se vuelva un legado que yo pueda dejar. Haz un esfuerzo consciente. Sin olvidar el disfrutar. Total. Sin olvidar. Es súper importante. Sí. Yo creo que estamos en ese nivel de, bueno, de disfrutar todo lo que hago. Y ahora hay proyectos que no siento que realmente voy a disfrutar, no los haga. Porque pierde el sentido. Claro. El disfrute de la vida es la transición, no es llegar a una meta, sino, bueno, Ítaca, pues realmente es lo que vivimos en el día a día y cómo se disfruta. Igual cuando ya después de los 50, que sabes que el tiempo que te queda es menos que el que ya te gastaste, haces una selección también del tiempo, de cómo te lo quieres gastar, a quién se lo quieres entregar, tu energía, tu paciencia, tu escucha, tu tiempo, ya. Sí, hay otra tolerancia. En la juventud, aunque somos almas muy jóvenes, yo he hecho mucha broma con eso, pero
sí siento que no había una conciencia plena, sino un derroche No. de energético y un derroche de muchas cosas. Este proyecto de nosotros viene a través de esa Ahora conciencia tenemos una del curaduría claro, sí, emocional claro. que compartimos Distinta, con otros canales. claro. Y lo más bello es que en esa curaduría de esos canales van llegando otras personas también que se van sumando, como ustedes en el caso de esta invitación, que agradezco mucho, y que compartimos pues vivencias, y estoy segura que seguiremos creciendo en esta tribu. Y seguiremos conversando. Gracias. A ustedes. No, gracias. Qué bello. Nos despedimos. Gracias por compartir este espacio. Esperamos que hayas disfrutado tanto de este episodio como nosotras al crearlo para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Me Salió del Alma, donde seguiremos compartiendo espacios de conciencia, inspiración y transformación.